Buenos días, don Guillermo Díaz. Buenos días, don Luis del Pino. ¿Vamos con las noticias de las 7? Por supuesto, claro que sí. Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este martes 13 de mayo contándoles que el CNI ha concluido que el gran apagón eléctrico del 28 de abril no fue causado por un ciberataque. Tras analizar los sistemas internos de las principales compañías eléctricas, los expertos del CNI se inclinan por un problema técnico o una sucesión de errores humanos como causa del incidente. Aunque inicialmente no se descartó ninguna hipótesis, incluido el sabotaje informático, los investigadores no han encontrado indicios de intrusión en los sistemas. Frente a esto, la Audiencia Nacional, que abrió diligencias para investigar el caso, previsiblemente archivará esta vía al no existir pruebas que sustenten la teoría del ataque cibernético. El gobierno miente. Esta es una frase que, dicha en cualquier momento de los últimos 6 años, resulta completamente cierta. Por supuesto que no había ningún ciberataque. En primer lugar, pues tampoco se ve por qué alguien querría ciberatacar la red española y solo la red española. Puestos a ciberatacar algo, pues hombre, no sé, tiras abajo la red francesa, la alemana, la inglesa, la estadounidense, no sé, la española, ¿con qué objeto? Salvo que nos digan que es que la red española era la más vulnerable, en cuyo caso la responsabilidad del gobierno sería todavía mayor. No había ningún ciberataque, se produjo una caída debido a un error técnico o a errores humanos en la red española, arrastramos a Portugal con nosotros, se dejó sentir el influjo del apagón en el sur de Francia y por primera vez en nuestra historia hemos tenido un apagón total. Ha tenido que llegar Sánchez al poder para que entremos de lleno en el tercer mundo. Estamos en la lista de los 13 mayores apagones de la historia, junto con India, con Pakistán, con Indonesia. Vamos, lo mejor de lo mejor. ¿Y ahora qué? Pues ahora a seguir con la petición de responsabilidades. En realidad ya sabemos de dónde vino todo el problema. Hubo una desconexión de 2,2 gigavatios que se generaban en algún punto de Andalucía y la red no estaba preparada para afrontar esa caída de generación, con lo cual se produjo un desfase en la frecuencia de la red y entonces en Francia saltaron los sistemas de protección y Francia se desconectó de nosotros y toda la red española y la portuguesa cayó en cuestión de pocos segundos porque fueron saltando los sistemas de protección al detectarse una sobretensión derivada del hecho de que la energía que se estaba exportando a Francia pues dejó de fluir hacia allí. Bueno, pues nos tendrán que explicar por qué, a pesar de todos los avisos técnicos que hubo a lo largo de 5 años, avisos técnicos incluso de red eléctrica, no se tomaron las medidas adecuadas para que la red estuviera preparada para semejante volumen de energía renovable. En lugar de dejar trabajar a los técnicos, en lugar de dejar que la tecnología siga su curso, en lugar de dejar que poco a poco vayan las cosas progresando en una cierta dirección, si es la que quieres, lo que se hizo fue marcar la dirección, quiero 100% renovables, y a pesar de todos los avisos, oiga, que no estamos preparados para eso, a pesar de todas las comparaciones, oiga, que nadie está haciendo eso en el mundo. Pues Sánchez quería sacar pecho, sus subordinados querían sacar pecho ante Sánchez, que Sánchez lo quería sacar ante el resto de líderes del mundo, yo soy el más verde del mundo mundial, y como resultado, pues se empezó a utilizar una cantidad excesiva de renovables para la que la red no estaba preparada. Conclusión, en cuanto hubo un evento gordo de desconexión de no sé qué generador en alguna parte, la red petó. Bueno, pues resultado,
son 12 muertos. Cuando a un arquitecto se le cae una casa por haberla diseñado mal y eso provoca muertes, pues entonces estamos ante un delito de homicidio involuntario. Por la misma regla de 3, estamos ante 12 delitos de homicidio involuntario cometidos por el gobierno de Sánchez, por la presidenta de Red Eléctrica o por ambos a la limón. Y van a tener que responder por ello en los tribunales. Quizá por eso se produce esta noticia que viene en los medios de manera un tanto sorpresiva. Ya saben ustedes que ¿de quién depende la Fiscalía? Del gobierno, ¿verdad? Decía Pedro Sánchez en aquella entrevista radiofónica. Vamos, que ha hecho todo lo posible por controlar la Fiscalía General del Estado, como ha hecho todo lo posible por controlar todas las instituciones. Y de repente se descuelga con una propuesta para modificar el mandato del Fiscal General del Estado. Ojo a esto, porque suena bien rarito. O no, o quizá es muy explicable. Escuchen. El Gobierno de España está impulsando una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para darle mayor autonomía a la Fiscalía. Entre los cambios principales está que el mandato del Fiscal General se ampliará a 5 años, desvinculándolo del cese del Gobierno que lo propuso, siguiendo recomendaciones del Consejo de Europa y de la Comisión Europea. La reforma también obligará a que las comunicaciones entre el Fiscal General y el Gobierno se realicen por escrito, aumentando la transparencia. Esta iniciativa llega en un momento delicado, con el actual fiscal general investigado por el Tribunal Supremo y cuando el Ejecutivo planea traspasar las instrucciones penales a los fiscales. O sea, un gobierno que ha controlado la Fiscalía General del Estado, un gobierno que la ha puesto a su servicio hasta el punto de que el fiscal general del Estado está en estos momentos imputado por revelar, siempre presuntamente, información secreta del abogado del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Ese mismo gobierno de repente saca una propuesta para desvincular el mandato del fiscal general del Estado del mandato del propio gobierno. Que el fiscal general del Estado dure 5 años su mandato en lugar de los 4 años del gobierno que le nombra, y entonces de esa manera, pues cuando sale el gobierno de la Moncloa, entonces el fiscal continúa. O sea, podemos pensar bien y decir que es que han atendido a las recomendaciones de Europa y quieren dotar de mayor independencia a la Fiscalía. ¿Ustedes se lo creen? Yo tampoco. Por tanto, la única otra alternativa que se me ocurre es que ahora que se empieza a olfatear que Sánchez tiene que irse de Moncloa, quiere cambiar las normas de elección del fiscal general del Estado para dejarle elegido por 5 años y que continúe el fiscal general del Estado al menos un tiempo con el gobierno siguiente. ¿Es eso? Porque tiene toda la pinta. Vamos, si alguien se piensa que es que Sánchez ha reflexionado y entonces pues ahora va a dotar de independencia a la Fiscalía, pues hombre, creo que pecaría de una ingenuidad bastante notable. Bueno, ¿significa esto que Sánchez olfatea la salida de Moncloa? Pues posiblemente, no lo sé, pero desde luego si se intenta modificar mandatos de organismos que con un cambio de gobierno podrían cambiar de lealtades o hacerse neutrales, dejando a un lado la sumisión al Partido Socialista, pues da toda la sensación de que es porque se prevé perder el poder, más o menos a corto plazo. Bueno, en Valencia, Mazón anunció ayer por sorpresa pues una medida, hombre, que tiene su alcance práctico, pero que sobre todo tiene alcance simbólico. Anunció la eliminación de las tasas autonómicas a las centrales nucleares. Escuchen.
El presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, ha comunicado la eliminación de las tasas autonómicas a las centrales nucleares durante los próximos 2 años. Esta medida tendrá un impacto de 14 millones de euros en la central de Cofrentes, que actualmente garantiza el 50% de la energía eléctrica que necesita la Comunidad Valenciana. Mazón ha reclamado el fin de la revisión de las nucleares y la prolongación de la vida útil de estas instalaciones mientras no exista una alternativa sólida. El presidente valenciano advierte que la región no puede permitirse depender energéticamente del exterior y que hay más de 12.000 empresas electrointensivas que dan empleo a aproximadamente 225.000 trabajadores entre directos e indirectos. Por supuesto, las centrales nucleares son en estos momentos imprescindibles en España. Las centrales nucleares proporcionan una parte significativa de la energía que necesitamos. Cerrarlas mañana implicaría que no habría con qué alimentar la demanda eléctrica de los ciudadanos y empresas españoles. Por tanto, pretender prescindir de las nucleares a corto plazo es un suicidio económico, que quizás es lo que algunos buscan, los mismos que llevan intentando suicidar económicamente a Occidente en beneficio de China, pues ya va para un par de décadas. Las nucleares, en estos momentos, el gobierno no es solo que apueste por su cierre, impidiendo la prolongación de su vida útil, que sin embargo en otros países europeos sí se está realizando. Bélgica quería, por ejemplo, cerrar sus centrales nucleares y lo que ha hecho al final, en vista del panorama y al calor de pues la apuesta renovada por lo nuclear que hay en toda Europa, lo que ha hecho Bélgica es prolongar la vida de esas centrales nucleares, que es lo que se le está pidiendo a Sánchez que haga con la primera de las centrales nucleares que tiene que cerrar, que es la de Almaraz. Bueno, ya cerró la de Garoña en su día con entre muestras de entusiasmo del PSOE y del PP. No solo Sánchez quiere cerrar las nucleares por el procedimiento de no autorizar la prolongación de su vida útil, sino que además está utilizando otros 2 métodos, ambos de los cuales conducen a lo mismo, a la asfixia financiera de quienes producen energía nuclear. El primero de los métodos consiste en freírlas a impuestos. El segundo de los métodos consiste en dar prioridad a la energía renovable en buena parte del día, con lo cual las centrales nucleares pues son menos rentables. Lo que ha hecho Mazón ayer ha sido eliminar una parte de los impuestos que una de las centrales nucleares españolas, la de Cofrentes, que alimenta a la región valenciana cubriendo buena parte de sus necesidades, Mazón ha eliminado uno de los impuestos que esa central nuclear tenía que abonar, las tasas autonómicas. Bueno, eso por lo menos alivia un poco la situación financiera de la central de Cofrentes, pero lo importante es más el gesto simbólico, porque es el primer gesto que se produce en España práctico de soporte a la energía nuclear. ¿Cómo es posible que Sánchez, después de habernos llevado al mayor apagón de nuestra historia, siga apostando por prescindir de las nucleares y llevarnos a un futuro completamente verde? Pues porque Sánchez tiene un problema, o mejor dicho, tiene 2. Uno, que si ahora dijera, bueno, vamos a revisar el tema, vamos a volver a promocionar la energía nuclear, que al fin y al cabo no emite CO2 y por eso ha sido declarada energía verde por la Unión Europea, si Sánchez dijera ahora eso, pues entonces la pregunta sería, ¿y por qué nos has llevado a la situación que condujo al apagón? Si al final te das cuenta de que lo que estabas haciendo es una barbaridad, ¿qué responsabilidades políticas vas a asumir? Ese sería el primer problema, pero es que el segundo es peor. Sánchez tiene que hacer lo posible para no reconocer que es su incompetencia, que es su sectarismo ideológico, que es su fanatismo verde el que ha llevado
a que en España murieran 12 personas el día del apagón. Ya se lo dije antes, esas muertes, si se pueden ligar judicialmente a la adopción de decisiones equivocadas en materia energética, pues podrían ser conceptuadas como homicidio imprudente. Bueno, bien por Mazón, que lanza ese mensaje. Por cierto, estamos todos hablando mucho sobre cómo las centrales nucleares aportan una parte significativa de la energía que consumimos a fecha de hoy. Pero es que esa no es la cuestión. La cuestión es la energía que vamos a consumir a fecha de mañana. ¿Les suena a ustedes lo de la inteligencia artificial? ¿Les suena a ustedes lo de los macrocentros de datos, donde por ejemplo se procesan todas esas consultas que la gente hace a lo largo del mundo a la inteligencia artificial? Bueno, pues todo eso tiene un coste energético absolutamente brutal, y a medida que vayan pasando los meses y los años, ese coste energético se va a disparar hasta extremos insospechados. Vamos a necesitar muchísima más energía de la que consumimos en estos momentos, y no se puede conseguir ese aporte de nueva energía simplemente ahorrando en la energía que ahora consumimos. No, necesitamos una cantidad de energía ingente. Para eso, pues nos hace falta un desarrollo de las redes eléctricas y de los sistemas de generación que resulta muy difícil concebir sin una inversión en energías nucleares, pues francamente importante. Necesitamos las nucleares, además de para lo que ya estamos consumiendo, para lo que mañana queramos consumir. Y les recuerdo a todos ustedes que España está en una situación enormemente esperanzadora, como aquí pues el promotor de un proyecto de instalación de un macrocentro de datos en Extremadura nos explicaba hace no mucho. España está en una situación extremadamente esperanzadora, dado que por España pasan muchísimos datos de todo el mundo, como puerta de entrada de ciertas conexiones transoceánicas. Podemos aprovechar esa situación privilegiada para convertirnos en un paraíso de los centros de datos y la inteligencia artificial, pero para eso necesitamos energía. Y para tener energía, visto cómo se comporta este gobierno incompetente y sectario, pues es imprescindible mandar a este gobierno a la calle cuanto antes. Bueno, en Madrid, ya saben ustedes, porque lo hemos comentado en estos micrófonos, ese episodio de manipulación con el atentado contra un restaurante judío hace ya bastantes semanas. Bueno, pues ahora la policía investiga amenazas a otro restaurante judío de Madrid. Escuchen. La Policía Nacional investiga amenazas contra el restaurante Barganzo, el más conocido de la comunidad judía en Madrid. El pasado 30 de abril, día en que Israel conmemora a sus soldados caídos y víctimas del terrorismo, un individuo llamó al local y amenazó: sois ladrones, habéis robado nuestra comida, nuestra cultura, vamos a quemar vuestro restaurante. Este incidente se suma a otros episodios intimidatorios que los propietarios han denunciado formalmente. En enero aparecieron pegatinas en la fachada con mensajes como genocidio, justicia para Palestina, y en marzo, en otro local de los mismos dueños, colocaron adhesivos con el mensaje: criminales, no sois bienvenidos. Estos hechos ocurren semanas después de que un individuo ya detenido en Murcia intentara quemar una pizzería kosher de Madrid con personas dentro. Bueno, ¿recuerdan ustedes la manipulación indecente con ese intento de quemar un restaurante judío mientras había clientes en el interior? Se produce el ataque por parte de un encapuchado al restaurante judío, y entonces inmediatamente todos los terminales dependientes del gobierno, es decir, casi todos, salen a decir que era un ataque neonazi. Ajá, ya. Luego,
Pues pasan las semanas y nos enteramos de que la policía ha detenido a un musulmán por atacar ese restaurante judío. Por supuesto que no era ningún ataque neonazi. Resulta curioso el cómo en este país pone el gobierno en marcha bulos para desviar la atención y la mayoría de los medios de comunicación entran al trapo. Resulta curioso ese servilismo de los medios de comunicación españoles, es espectacular. Hay buena parte de la clase periodística que ha perdido hace muchísimo tiempo el pudor y que ni siquiera se molesta en poner en cuestión las filtraciones que llegan del gobierno o de su entorno. Al final, las cosas suelen ser lo que parecen, pero, no obstante, pues los medios de comunicación se empeñan en dejar claro que quien paga manda. Ahora tenemos a la policía investigando otra serie de amenazas a un restaurante judío, a otro restaurante judío. Hemos vuelto a la Europa de los años 30, donde los judíos tienen que esconder que son judíos, donde los propietarios de negocios que son judíos tienen que ver cómo se ataca a sus negocios. Ya lo único que nos falta es ver a dos pro-palestinos con camisas pardas a la puerta de los restaurantes informando a los clientes de ¿sabe usted que este negocio es judío? Ya con eso tendríamos el panorama de la década de 1930 al completo. Ya les he comentado en alguna ocasión, a los que me sigan hace tiempo, pues ese episodio que pone los pelos de punta en el libro de La toma del poder por los nazis de John Sheridan Allen, que narra cómo fue en Alemania esa toma del poder por los nazis, pero desde la perspectiva de un pequeño pueblo, de una pequeña ciudad alemana. Es una visión interesante porque nos aleja de la visión habitual, que es el ascenso del nazismo dentro de lo que es la clase política, los entornos urbanos, las grandes ciudades, y nos acerca a la realidad mayoritaria de la Alemania de entonces, viendo cómo fue ese ascenso en esa pequeña ciudad de provincias. Y hay una escena, pues eso, que pone los pelos de punta, donde pues se narra cómo en un momento determinado lo que hace el partido nazi en la localidad es simplemente enviar a dos chavalotes fornidos con sus camisas pardas, con su uniforme de nazi, y ponerlos a la puerta de la única librería de la ciudad regentada por un judío. No hacían nada esos chavalotes, no le apalizaron al judío, no vandalizaron la librería, simplemente se ponían en la puerta y cuando alguien intentaba entrar le decían: ¿sabe usted que esta librería la regenta un judío? Y entonces pues pasaba una de dos cosas: o la persona que iba a entrar pues se daba la vuelta, bien por convencimiento nazi o bien por miedo, y luego había unos poquitos que a pesar de todo entraban en la librería. Resultado: sin ejercer ninguna violencia física, pues aquel judío tuvo que cerrar su librería en pocos meses por ausencia de clientes. ¿Era menos violencia porque no hubiera violencia física? No, era igual de violencia. La amenaza de la violencia, la intimidación, son violencia, aunque no haya contacto físico. Y a lo que estamos asistiendo en Europa es exactamente a la misma escena, a los nuevos nazis, los pro-palestinos, la extrema izquierda antisemita asquerosa, con esa continua coacción al judío. Y ya en muchas universidades de Europa no pueden ir los judíos con nada que les identifique como judíos porque se arriesgan a una paliza o cuando menos a insultos. En los cementerios judíos, pues las vandalizaciones son constantes. Quienes tienen negocios judíos, los judíos que tienen negocios, ven como
determinadas turbas se apostan delante del negocio para intimidarles a los dueños y a los clientes. Esto tiene que acabar. Estos nuevos nazis hay que pararles los pies. Son los mismos de los años 30, pero ahora con un ropaje de extrema izquierda. Bueno, y una noticia que puede significar mucho o puede no significar nada, pero que en cualquier caso es a la vez inquietante y esperanzadora. Escuchen. El gobierno de Estados Unidos ha reafirmado su alerta de nivel 4 para Venezuela, instando a sus ciudadanos a no viajar a ese país debido al peligro extremo que representa. Las autoridades advierten específicamente sobre el alto riesgo de detención injusta, tortura, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles y deficiente infraestructura sanitaria. La situación es tan grave que el Departamento de Estado recomienda encarecidamente a todos los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales que abandonen Venezuela inmediatamente. Cabe recordar que desde marzo de 2019, Estados Unidos retiró a todos su personal diplomático de la embajada en Caracas y suspendió las operaciones consulares, lo que significa que no pueden brindar asistencia consular ni servicios de emergencia a sus ciudadanos en ese país. Bueno, recordarán ustedes que hace ya semanas les dije que me parecía pues bastante significativo que el gobierno americano hubiera dado de plazo hasta el 9 de mayo a todas las compañías americanas que tenían alguna relación con la explotación de petróleo en Venezuela para salir del país. Les dijo que tenían que cesar operaciones antes de esa fecha. Y ahora el gobierno americano pide a todos sus ciudadanos que salgan de allí y desaconseja viajar al país. Decía que es a la vez una noticia inquietante y esperanzadora porque quizá signifique mucho o quizá no signifique nada. Quizá es simplemente temor a que el gobierno venezolano trate de tomar rehenes americanos, o a lo mejor es simplemente un aviso relativo al cada vez mayor índice de criminalidad que hay en Venezuela. Pero a lo mejor lo que está haciendo el gobierno americano es preparar el terreno para quizá una confrontación más directa con un gobierno, el de Maduro, al que no solo ha calificado de torturador y de violador de los derechos humanos, sino al que el propio secretario de Estado americano, Marco Rubio, ha calificado de amenaza para los Estados Unidos. Cuando el gobierno americano califica a otro gobierno extranjero como amenaza para el país, no es gratis. Estados Unidos no es España. En Estados Unidos las declaraciones se toman muy en serio. Y si el secretario de Estado dice que Venezuela, Nicaragua y Cuba son amenazas para la seguridad de los Estados Unidos, lo que espera el ciudadano americano es que se tomen medidas para conjurar esas amenazas. Puede que veamos en Venezuela, a no mucho tardar, un cambio de gobierno o una intervención americana más directa. Pues tal vez, no lo sé. En cualquier caso, ahí está el aviso. El gobierno de Estados Unidos pide a sus ciudadanos salir de Venezuela y pide a los que no están en Venezuela no viajar al país. Tal vez, solo tal vez, el gobierno español debería considerar si es prudente o no emitir una recomendación similar, salvo que me digan que es que los ciudadanos españoles corren menos riesgo que los ciudadanos estadounidenses en Venezuela.